Experiencia del hermano Edilson, doctrina del cuerpo. Amén, hermanos, gracia y paz. Mi experiencia de hoy, hermanos. La apóstola Janaína ministró en mi cabeza y los 3 ángeles se aparecieron en mi frente. Y yo les hice la pregunta a ellos, si ellos creen que Jesús, que Él habitó entre los hombres, murió por las personas, y un día va a regresar a buscar su iglesia, y dijeron que sí. En ese momento, hermanos, yo fui una parte del cielo, porque el cielo es inmenso, hermanos. Cuando andamos en el cielo tenemos que andar con los ángeles al lado, porque es inmenso, nos perdemos, hermanos. Y el ángel me reveló algunas cosas, inclusive de una experiencia que yo pasé en un gran día. Yo voy a contar acerca de eso, hermanos. Hoy hice una compra por la internet y estaba conversando con mis amigos temprano sobre un reloj de pulso, y el ángel me dijo, un demonio te estaba observando, esperando que la vanidad entrara dentro de tu corazón. El ángel del Señor me decía, y yo le preguntaba por qué. Y él me decía, ¿tú lembras de aquel horario que estabas en internet comprando el reloj? Y le dije, sí, recuerdo. ¿Es pecado? Y me dijo, y todo lo que es extravagante, exagerado, es pecado. Y yo decía, Señor, aquel reloj que yo compré es pecado, aquel no, pero aquel otro que casi compras es. Inclusive ese otro es el que muchas personas usan, que es muy sofisticado, que lee la temperatura del cuerpo, etc. Y ese el Señor me decía que lo reprobaba, porque tiene varias funciones, WhatsApp, para llamar, y etc. Y el Señor me decía que lo reprobaba. Y allí, hermanos, el Señor me dijo sobre vanidades, me dijo sobre ropas, y me dijo algo que yo nunca había escuchado hablar. Así como hay ropas que los impios usan consagrados a los demonios, hay ropas que aparentemente son buenas para el cristiano que use, pero que son consagrados a los demonios. Y el Señor me mostraba los zapatos muy bonitos, muy brillosos. Tenían algunas características a los lados, y el Señor me decía que lo reprobaba. Y el Señor me decía, ahora te voy a decir otra cosa sobre el fajo de la mujer, que lo reprobaba. Mujer que usa fajo. Y yo le decía, ¿es así? Me decía que sí. Y otra cosa que el ángel me decía sobre los perfumes, aquellos perfumes que tú ves allá en los comerciales, que muestran aquella intuición de una sensualidad, el ángel me decía que son consagrados a demonios como marinos, y me mostraba a los demonios. Hermanos, el Señor me decía, mira la tierra, y yo miraba esos demonios actuando a la tierra, esos demonios marinos, diversos demonios. Y el Señor me decía acerca de la barba del hombre, aquellas barbas modeladas. El Señor me decía, así como la mujer tiene su higiene personal, el hombre también, y la barba es una de ellas, es la higiene del hombre. Y el Señor me decía, ahora el hombre quiere modelar la barba, y el Señor me decía que lo reprobaba. Y allí, hermanos, el Señor me decía sobre las personas que no tenían cabellos, y yo ni conversé al respecto con eso de la apóstola, pero lo voy a comentar. El Señor me decía, hermanos, que aquellas personas que perdieron el cabello, no es que sea necesario usar el velo, porque dependiendo de cada persona
Dios conoce la historia, lo que aconteció. Y el Señor me decía que no reprobaba que la mujer use el velo delante de la presencia de Él. Pero si ella lo quiere usar, el Señor dijo que está todo bien. Y Él me decía esas cosas. Y el Señor también me mostraba sobre ropas, sobre corbatas. El Señor me decía que la mayoría de las corbatas están condenadas. La mayoría Él las condena. Y el Señor me mostraba una persona, era un predicador que estaba predicando en el altar del Señor con una corbata blanca y negra, lleno de cuadrados. Y el Señor me decía que eso era algo diabólico. Y el Señor me decía, mírale el rostro. Y yo le miraba el rostro todo modelado, barba modelada, cabello modelado. Y me decía, esto es trabajo de Satanás. Ahí hay un espíritu de engaño. Y el Señor me trajo a la tierra. Y allí yo miraba la obra de Satanás de la tierra. Y el Señor me decía, yo ya estoy en la puerta. Y en ese momento, hermanos, que decía, yo ya estoy en la puerta, yo escuché un ruido en mi oído. Y el ángel agarró de mi mano y me regresó al cielo. Cuando regresé de vuelta al cielo, yo le decía, pero ¿por qué me sacaste de la tierra? Y él me decía, así como las obras de Satanás están avanzando, están todos los días trabajando, así también mi obra también está avanzando y yo estoy regresando. Y yo no miraba el reloj, pero yo miraba los dos punteros y una mano, y agarraba un puntero y lo llevaba hacia arriba. Y yo oía una voz que decía así, estoy regresando. Y yo le preguntaba al ángel, ¿quién está hablando? Es el Señor Todopoderoso. Y en ese momento regresé, hermanos. Amén. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario de esa experiencia con un versículo que está en Mateos 22:29, que dice así: Jesús respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aleluya, qué experiencia fuerte del hermano Edilson. Inclusive hay una parte que habla sobre zapatos. Él dijo características, pero son algunos diseños, zapatos con diseños. Eso quiso decir. Después él me dijo eso, acerca de eso allí. Amén, hermanos. Muchas cosas vamos a ver en la Biblia, vamos a confirmar en la Biblia, pero otras cosas, como dice el versículo que acabé de leer, tenemos que tener llenos del poder de Dios para no errar, para recibir esa revelación. Amén, hermanos. Es por eso que Jesús dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque algunas cosas serán confirmadas en la palabra y otras por el poder de Dios. Es por eso que tenemos que estar muy alineados, buscar el rostro del Señor, vivir una vida de santidad, buscando, clamando para que se manifieste y nos traiga el conocimiento de esas cosas. ¿No es eso, apóstola Yanaína? Es eso, apóstolo. Estaba hablando sobre la descripción de los zapatos. Y esos zapatos, hermanos, que son de la moda, una de las cosas que Dios ha ministrado sobre mi espíritu es sobre cuestión de la moda, sobre las vanidades desnecesarias de esos zapatos que tienen como cueros de animales, que son cuadriculados, que tienen negro con rojo, que se espeja, que llama la atención. Esas son cosas que Dios ha reprobado, apóstol. Y también habla sobre la barba, y lo que yo veo interesante, que no está equivocado quitarse la barba por higiene, y todavía hace la comparación de la misma forma que la mujer tiene que tener con la parte íntima de ella. No es equivocado hacerse la barba, pero lo que es vanidad es el diseño, hacer diseños de la barba. Hasta en eso hay moda.
Hasta en eso diseñan candados. Es pura vanidad innecesaria. Y lo que yo vi interesante fue sobre el velo. Mucha gente tiene dudas sobre eso y preguntan sobre las preguntas que hacen quimioterapia y que se les caen sus cabellos y he orado a Dios sobre eso. Dios ya me había dado una respuesta, ya me había hablado personalmente, una experiencia aquí en casa, pero yo quería una confirmación de otra persona. Y allí yo probé al Señor que le mostrara al hermano Dilson en donde las personas que no tienen cabello por causa de quimioterapia, si quieren colocar el velo, el Señor no lo reprueba cuando vayan a orar, pero no es obligatorio, porque el Señor lo conoce, su corazón, conoce la necesidad del por qué aquella persona está sin cabello. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo, el Dios que servimos, que siempre nos enseña cosas nuevas. Amén, apóstol. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esa fue una experiencia más que Dios nos reveló, que nos mostró al hermano Edilson. Y yo quiero orar por ustedes. Vamos a orar por los hermanos. Señor mi Dios y Padre querido, como dice tu propia palabra, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Señor, queremos conocer las escrituras y también conocer el poder de Dios. Sabemos que precisamos entrar en un nivel más profundo de intimidad contigo para que te manifiestes. Tenemos que andar en santidad para verte, porque aquel versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor, y tiene sentido doble con relación a la salvación y con relación a la vida de esta tierra, porque yo sé, si yo me santifico, y yo sé que si yo oro, si clamo, yo veré al Señor, yo veré las maravillas del Señor. Nosotros veremos todo eso. Aleluya. Entonces que podamos tener esta sed de santificar, de orar, de buscar y principalmente de obedecer. Obedecer, Señor, renunciando, obedecer, librándonos de las cargas de Egipto, todo aquello que nos corrompe, porque la palabra dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo, Señor. Y hoy es difícil diferenciar lo que es del mundo y lo que no es del mundo. Por eso necesitamos tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Y necesitamos estar como atalayas, atentos a eso. Entonces, que tu poder y tu gracia y misericordia vengan a tus hijos que están aquí orando con nosotros. Y ya te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.